Buenos días, mi nombre es Andrea Cabrera y junto a Agustín Forici realizaremos el seminario que trata sobre deficiencia de agua y defensa inducida contra un insecto herbívoro generalista en poblaciones desérticas y mediterráneas de Oruca sativa. Los organismos que están involucrados en esta investigación son Oruca sativa, que es comúnmente llamada rúcula, y Spodoptera litoralis en su estado larvario. Otro organismo que va a estar involucrado son los abejorros Bombus terrestris. La hipótesis del estudio que van a analizar los escritores son la disponibilidad limitada del agua, cómo afecta la respuesta de la planta a la rigoría de insectos utilizando dos poblaciones de Oruca sativa de hábitats desérticos y mediterráneos que difieren en sus defensas inducidas, y la respuesta a la rigoría y cómo varía para una misma especie como respuesta a estímulos bióticos y abióticos distintos según de dónde provienen. Como conocimientos previos, se sabe que los glucosinolatos sirven como defensa química principal contra los herbívoros de la familia Brassicaceae y que su formación va a estar regulada por fitohormonas como el ácido jasmónico, etileno, ácido salicílico y ácido asbísico. También se sabe que la población de Oruca sativa del desierto va a tener una mayor frecuencia de rigoría de la polilla especialista Prutella silostela que la población del Mediterráneo. Y por último, la defensa inducida de la población de Oruca sativa proveniente del desierto, está gobernada por inhibidores de la enzima tripsina y similares, mientras que la población mediterránea tiene una defensa que está llevada a cabo en mayor medida por glucosinolatos y posterior liberación de isotiocianatos. Materiales y métodos de este estudio van a tener las semillas de Oruca sativa que se recolectarán de 25 a 30 plantas individuales maternas de población del desierto y mediterráneo. Se va a evitar la polinización de estas dos poblaciones cubriendo cada parcela con redes a prueba de insectos. Y luego, para polinizar estas plantas se van a introducir abejorros Bombus terrestris en cada malla para garantizar la polinización de las especies son incompatibles y se recolectarán los frutos maduros de estas plantas, de los cuales se extraerán las semillas a utilizar en los experimentos. Las semillas van a estar germinadas por condiciones óptimas de luz y agua, que es 150 mililitros por día, y luego de 5 semanas, a partir de su germinación, se separarán en 4 grupos de 40 grupos cada uno. Bien, el grupo 1 va a ser el grupo control y va a tener 40 plantas de la población del Mediterráneo y 40 plantas del desierto. El grupo 2, que va a ser el grupo con déficit de riego, porque va a tener un total de 150 mililitros de agua cada 3 días. Este grupo va a tener 40 plantas de la población del Mediterráneo y 40 plantas de la población del desierto. Luego de 10 días del crecimiento y de que se modifiquen las condiciones de riego, el experimento se va a separar en dos partes. Bien, en esta primera parte vamos a examinar la extracción, vamos a hacer la extracción de ARN y estudiar los glucosinolatos. Bien, entonces vamos a separar 5 plantas de cada uno de estos grupos y se le agregará 150 microgramos de metiljamonato en la lanolina a las hojas más jóvenes de cada planta. Bien, y antes de hacer esta aplicación se van a separar estas plantas para que no interfiera con las que no tienen. Bien, se van a utilizar 5 plantas como control. Las otras 30 plantas restantes de cada uno de los grupos van a ser utilizadas para el experimento de alimentar a las larvas. Bien. En este experimento se va a aplicar metilhasmonato a una hoja de cada 15 plantas de cada grupo. Y cada 2 días se realizará nuevamente la aplicación de metilhasmonato y se va a hacer para las poblaciones del desierto y del Mediterráneo. La extracción y análisis de glucosinolatos se va a realizar el estudio a partir de 30 microgramos de muestra liofilizada
y luego los glucosinolatos desulfurados se van a separar mediante HPLC Prostar 240 usando una columna de fase reversa C18. Los glucosinolatos se van a identificar según la literatura y se cuantificarán con un estándar de glucosinolato de bencilo. En nuestra bibliografía se pudieron separar 7 y la concentración total va a ser la suma de estos 7 glucosinolatos obtenidos. Para determinar la transcripción relativa de cada uno de los genes involucrados en la defensa, se va a aislar el ARN de las hojas recolectadas y se sintetizará ADN copia, que es ADN complementario a estas cédulas de ARN que se encuentran en las hojas, y los genes estudiados van a ser aquellos que son claves para la ruta biosintética de la síntesis de fitohormonas, que son el ABA1, que está involucrado en la síntesis del ácido asbísico, el AOC1 y el PDF1.2 van a estar involucrados en la síntesis del ácido jasmónico y el jasmonato. El KTI1 va a codificar para un inhibidor proteico contra las proteasas similares a la tripsina. Entrando a la parte de resultados, en cuanto a la defensa contra Spodoptera litoralis, solamente se observa diferencias significativas en las larvas alimentadas con hojas de planta control entre ambas poblaciones. Además, el peso promedio de las larvas alimentadas con plantas del desierto con tratamiento y una combinación de estos fue significativamente menor que las que se alimentaron con plantas bien regadas. En cuanto a la concentración de glucosinolatos como respuesta defensiva, la concentración de estos estuvo significativamente influida por el tipo de población de la que provenía. Las concentraciones de glucosinolatos son significativamente más bajas en plantas del desierto que en las correspondientes del Mediterráneo, ambas sometidas a bajo riesgo. En las plantas del Mediterráneo, la concentración de glucosinolato mostró una diferencia significativa entre las plantas de tratamiento contra los control. En las plantas del desierto, sin embargo, hubo una disminución significativa de la concentración en el grupo de bajo riesgo comparada con los otros 3 grupos de tratamiento. Pasando ahora a la expresión del gen KTI1 como respuesta defensiva, el tratamiento tuvo una diferencia significativa en el nivel de expresión del gen, un aumento precisamente provocado por metilfosfonato en ambas poblaciones, así como en plantas de ambas poblaciones expuestas a una combinación de bajo riesgo y metilfosfonato en comparación con las del grupo control. Además, el nivel de expresión de KTI1 fue significativamente mayor, alrededor de 2 veces, entre las plantas del desierto expuestas a bajo riesgo en comparación con las plantas control de la misma población. Además, existe una diferencia notable entre el nivel de expresión en condiciones de bajo riesgo entre las dos poblaciones. Ahora, hablando un poco del nivel de expresión de los genes involucrados en las vías de la síntesis de fitohormonas, respecto al gen ABA1, el grupo de bajo riesgo y bajo riesgo más la estimulación por metilfosfonato aumentaron significativamente la expresión del gen en las plantas de la población del desierto. Y aunque no fue significativo en las plantas del Mediterráneo, en bajo riesgo se observa un leve aumento. Respecto al gen AOC1, el nivel de expresión de AOC1 no fue inducido por tratamientos con metilfosfonato o bajo riesgo en ninguna de las poblaciones, pero la combinación de bajo riesgo y metilfosfonato indujeron significativamente la expresión del gen AOC1 en la población del Mediterráneo. En cuanto al gen PDF1, se observa un aumento significativo en las plantas con tratamiento de bajo riesgo en ambas poblaciones. Entrando un poco en la discusión, hay varios puntos importantes. Primero, es que la disponibilidad de agua limitada causó un descenso significativo en la concentración total de glucosinolatos de la población desértica, mientras que esta aumentó en la población del Mediterráneo. Esto sugiere una respuesta adaptativa para las dos poblaciones. Además, en contraste con lo pensado para la población del desierto, en lo cual, al aumentar la palatabilidad de la planta por los herbívoros debido a la disminución de glucosinolato por el bajo riesgo y el posible aumento de la calidad nutricional por la liberación de las células y sustancias que ayudan en la osmólisis, el peso de las larvas alimentadas con estas hojas bajó. Esto se puede atribuir a la expresión inducida del gen KTI1, mostrando el importante papel que tienen las proteinasas inhibitorias en las plantas de la población del desierto contra la herbivoría.
En cuanto a la población del Mediterráneo, la combinación de bajo riego y metilfosfonato produjo un aumento de la concentración de glucosinolatos y de la expresión del gen KTI1, lo que redujo el peso de las larvas. Si lo comparamos con el bajo riego solo, la expresión del gen KTI1 es baja en este. Esto demuestra que el inhibidor de proteinasa es un apoyo adicional contra la defensa de insectos. Como conclusiones, hay 3 puntos importantes. El primero, que la planta del desierto tiene una mayor capacidad de percibir estrés hídrico, y esto también se puede ver en otras características, como son su robustez en las semillas y la floración temprana que tiene. Además, algo importante es que la variación ecotípica en las poblaciones de desativa muestra cómo el gradiente climático y las interacciones con distintos herbívoros causan una diferencia notable en rasgos adaptativos claves. Véase, por ejemplo, defensas inducibles. En este caso, la variación podría ser, por ejemplo, a causa de que la desativa del desierto presentaba herbivoría más frecuente del especialista Glutella xylostella. Además, se suma información a la ya existente sobre cómo el cambio climático podría tener influencias en las modificaciones evolutivas de una misma población, las cuales están influenciadas por interacciones tróficas diferentes.